y la zona de Guarenas Coatire. Transmitimos a través de mundoor.com y de nuestras aplicaciones en video también. Hemos hablado ya por 2 semanas de utilidades y de aguinaldos y de ese dinero que podemos recibir hacia final de año, que además coincide con ser una temporada en la que se gasta un poco más, cada quien obviamente dentro de sus posibilidades, algunas de ellas muy limitadas. Ahora, si no se tuviera que depender de ese ingreso estacional, de esa utilidad, de ese aguinaldo, ¿qué capacidad de ahorro tiene el venezolano? ¿Cuánto puede programarse? ¿Cuánto puede ir guardando de su pago quincenal o mensual? ¿Cuántos pueden ahorrar hoy en Venezuela? Y si se pudiera, digamos que se puede. ¿Es sensato ahorrar? ¿Ahorrar en qué moneda, en todo caso? Por aquello de hacer frente a la devaluación, ¿no? De esto vamos a estar hablando hoy en nuestra agenda económica. Agenda Económica con Román Lozinski. Vamos a dar la bienvenida a Jesús Palacios. Es economista, es consultor, es profesor universitario. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Román. Jesús, no habrá una cifra, me imagino, pero ¿cuántos podrán estar ahorrando hoy en Venezuela a lo largo del año? Que puedan disponer a final de cada mes de algo. Sí, Román, yo creo que siempre es bueno cuando abordamos estos puntos insistir en los riesgos de hablar de promedios, ¿no? Pero Sí, los promedios sí. de alguna forma nos orientan de forma generalizada un poco en la situación precisamente de ingresos y de ahorro que tiene el consumidor promedio en Venezuela. Y el consumidor promedio hoy en Venezuela es uno que tiene un salario promedio en el orden de los 260, 270 dólares mensuales, sumando incluso distintas fuentes de ingresos. Eso contrasta con una canasta básica que puede estar por el orden de los 600 dólares, solamente hablando de alimentación. Y en el medio, bueno, tú tienes, obviamente, que para un hogar que suma esa canasta básica, que se habla de un consumo para 4 personas, tienes a varias personas sumando, ¿no? Generando ingresos justamente para poder cubrir esas necesidades. Pero si el 70% del presupuesto se va en alimentos, un 15% más o menos en medicinas o salud, lo que termina quedando justamente para otras actividades o pensar en ahorro, bueno, implica un ejercicio complicado, ¿no? Yo siempre digo que es creatividad, que también implica planificación, evidentemente, porque no ocurre simplemente porque a final de mes te sobra algo, y yo creo que eso es importante cuando definimos el ahorro. No puede ser lo que queda a final de mes, Sí. sino lo que yo hago justamente para permitir que me quede un margen a final de mes que me permita justamente generar algún fondo de emergencia, algún fondo de ahorros, pero digamos, entendiendo esa situación, que insisto, hay que diferenciar. El consumidor no es igual en todo el país, Claro. el consumidor no es igual en todos los targets, el consumidor no es igual en todos los sectores, pero definitivamente, si ves esa foto general, pues implica que tenga que hacer mucho ejercicio justamente de planificación para poder, bueno, de repente tener algún colchón, ¿no? Claro, porque depende además la capacidad de ahorro, quiero decir, depende de los ingresos que tenga la familia, pero también del nivel de vida. Pero si suponemos que lo mínimo que usted necesita son unos $1,000 y tanto para la canasta básica completa, no solo la alimentaria, Sí, correcto. el ingreso debería ser superior. O sea, Totalmente. debería ser superior a lo que cueste esa canasta. Es la premisa básica, ¿no? O sea, deberías buscar ingresos mayores a ese gasto o ese consumo cotidiano, precisamente, bueno, en aras de poder tener un porcentaje de ahorro. Ahora, si alguien tuviera la capacidad de ahorro, ¿qué hacer con ese dinero? Guardarlo en bolívares, guardarlo en divisas, invertir en lo que sabe que va a estar utilizando. Por ejemplo, una medicina que tiene que comprar todos los meses. Si estás hablando de un comercio, invertir en Materia prima, productos exacto, que te hay que materia vender. prima, en su stock. ¿Qué haces con ese excedente de haberlo, insisto? Sí, mira, justamente, ¿no? Se trata de en qué puedo invertir que me genere cierta cobertura patrimonial, que no pierda, ¿no? Mis ahorros en inflación o en exposición a devaluación. Y precisamente, bueno, desde el punto de vista de un negocio, se piensa en cómo puede ser una relación óptima, ¿no? A qué productos puedo comprar que de repente la tasa a la que estoy comprando se haga competitivo, justamente que compre ese producto y me vaya aprovisionando de stock. De alguna forma, bueno, también los mecanismos justamente que están hoy abiertos de acceso al mercado de USDT Sí. o USDC, o sea, de las cripto que permitan justamente también mecanismos de cobertura y que son muy eficientes en ello. Y un equilibrio un poco también, Román, en obligaciones de corto plazo que tengo. Digamos, más allá de materia prima en la que aprovisionarme, estamos en una época de adelanto de utilidades o utilidades y
y aguinaldos de cierre de año, con lo cual, bueno, si tengo también un excedente de liquidez, de repente, bueno, desde el punto de vista del empleador, genera un buen ambiente laboral precisamente cuando ya acercándose diciembre empiezo a hacer esos pagos, ¿no? Y adelanto. Desde el punto de vista personal, lo mismo, ¿no? Pensar justamente en obligaciones, o sea, pagos que tenga que hacer en los siguientes 10 o 15 días, cómo puedo adelantar compras que son, digamos, insustituibles porque es una medicina que necesito, porque estoy pensando en algún detalle justamente familiar. Yo sí creo que es un año que desde el punto de vista del gasto en navideño, a pesar de que es un momento en el que se generan, como decía, aguinaldos, Sí. utilidades adicionales, es un buen momento justamente para pensar en que quizás los detalles pueden ser, bueno, de repente más de tipo Ujú. acompañamiento, espacio, tiempo, pero no necesariamente de tanto gasto, porque sí creo que es un buen momento para pensar justamente en generar fondos de emergencia, fondos de ahorro que te permitan, bueno, sobreponerte si en algún momento vienen tiempos complicados, ¿no? Claro, en el contexto actual, con la dificultad de acceso a las divisas, a efectivo, por ejemplo, lo mencionabas, cripto es un terreno seguro. Bueno, yo siempre insisto en que nadie debe invertir y poner su dinero en algo que no conozca. Así que la primera invitación, evidentemente, Román, es que Informarse es primero. Claro, informarse, claro. entender muy bien las dos principales de las que se habla en el mercado, USDC y USDT. Tienen, digamos, soportes e información pública. USDC especialmente, pues tiene todo un marco que incluso, bueno, está auditado y hay mucho seguimiento a ello. El caso de USDT es muy estable, tiene alta exposición también a letras del tesoro y a títulos que tienen baja volatilidad, pero siempre es importante que donde tengas los ahorros estés suficientemente informado de qué es, ¿no? Eh, es Jesús Palacios que nos acompaña. Jesús, la inflación, que cifras oficiales no se tienen, pero ya ha asomado, entre otros, Asdrúbal acá, algunas cifras, sobre todo incluso proyección para fin de año. La inflación interanual en dólares podría afectar esa capacidad de ahorro aún en divisas o es marginal. No, No, no no, es muy alta. evidentemente, y eso te habla de un marco más complejo, porque A ver, aquí hablamos de una economía en la que las presiones de precios son mixtas, en bolívares, en dólares, sí, y eso, desde el punto de vista del consumidor, hace precisamente, Román, y del empleador o de la empresa, hace que no sea una decisión simple qué hago con los excedentes de bolívares que tenga. O sea, no es solamente ir a hacer cobertura con estas alternativas justamente de compras, bien sea de stablecoins o de ujú, alguna divisa, sino, bueno, también como optimizo, porque de repente comprar esas tasas es más costoso que salir y proveerme de inventario. claro. Y por eso es que la decisión tiene que ser un poquito más planificada. Yo siempre creo que estos momentos son más Ujú, planificación, de pensar también un poco fuera de la caja, digamos, desde el punto de vista creativo, cuando hablamos también de aprovechar, optimizar esos excedentes que me pueden quedar de caja, bien sea en las personas o en las empresas, ujú, y bueno, o sea, es un ejercicio de cuánto puedo aprovisionar. Tampoco a ningún negocio le conviene tampoco claro, sobreestoquearse. O sea, claro, pensar en tener sobre todo el primer trimestre del año que suele ser más lento, un enero claro, que, claro. que suele arrancar lento, un febrero que es más corto, con lo cual estos tienen que ser ejercicios que vayan, bueno, por ejemplo, cómo ha sido mi demanda los eneros, febreros de los últimos años, cómo cierro justamente diciembre en términos de inventario, si eso me ha aguantado de repente para esperar nueva carga, nuevo reposición de inventario. Entonces, bueno, insisto, un tiempo de planificación, obviamente en un entorno que es complejo, pues. Claro, claro, incertidumbre es la palabra, ya Sí. lo hemos hablado en el programa. Jesús Palacios es nuestro invitado. ¿Te gusta la bolsa como opción? Es decir, no consigo las divisas, no conozco el mundo cripto, entonces prefiero no meter por ahí. La bolsa. Sí, la bolsa y de valores local hay que decirlo, ¿no? Ha venido ganando volumen, ha venido ganando en facilidad incluso de cómo entrar. La caja eh, venezolana de Ujú, valores que al final es donde te registras un poco para abrir ujú, cuentas, y las casas de bolsa que están operando han hecho de verdad un ejercicio para hacerla mucho más práctica. La directiva de la bolsa de valores ha sido muy activa justamente en promover incluso que estos inversores, retailers o inversores, digamos, personales que vayan y quieran entrar, pues tengan muchas facilidades para hacerlo ahora. La verdad es que es un buen mecanismo desde el punto de vista incluso fiscal, por exenciones, y desde el punto de vista de inversiones, que es atractivo porque siempre pensando, digamos, en cantidades que te vayan haciendo ganar confianza en ujú. ese mercado, que te vayan haciendo siempre, Román, entender, bueno, las empresas que están listadas, que hay muy sólidas del sector financiero, hay muy sólidas, digamos, de las principales empresas incluso con capacidad de exportación, y de los principales grupos económicos del país, pues que están ahí representados. Yo insisto siempre la máxima, antes de hacer recomendaciones, es muy importante que la gente
esté bien informada de lo que está detrás de las inversiones en bolsa, porque es una lógica distinta, Román, a esa de tener el dinero parado en una cuenta y estar seguro de que eso está ahí, esto todos los días se mueve. Y eso no todo el mundo tiene estómago para ello, ¿no? Pero la bolsa de valores local, por ejemplo, lo digo como un medio, un mecanismo justamente, que retenga de alguna forma liquidez, que no tenga exposición a esa liquidez a depreciación, a devaluación, y que se pueda convertir en un mecanismo que bueno que lo destaques porque, bueno, precisamente te puede dar cobertura algunos días. O sea. Me gusta la idea de no verlo solamente como ahorro, que bueno que se tenga la capacidad, Sí, claro. aquellos que la tengan, pero verlo más bien como un fondo, porque estamos hablando de ahorros sin considerar imprevistos que puede haber en términos de medicina, Claro. que se nos ve afectada la salud, o transporte, o servicios, o bueno, alguna afectación en el hogar, entonces verlo más bien como un fondo más que como ahorro. Y cualquiera de estas emergencias erosionarían cualquier capacidad de ahorro, porque vas a tener que destinar los fondos precisamente para ello. Y se trata de eso, ¿no? Prepararse para una situación que no tengas prevista. Exactamente. Jesús, ya llegando al final de la conversación, ¿qué indicadores para fin de año de las proyecciones que puedas tener te parece prudente en compartir? No sé si en términos de PIB, si se puede hacer ese cálculo sin cifras oficiales, no sé en cuánto podría cerrar la inflación este año, incluso en cuánto podría estar el dólar Banco Central de Venezuela. Sí, mira, como te digo, es un año que fue desafiante para la economía, pero en el que el hecho de que la producción petrolera haya aumentado casi un 14% a estas alturas del año, habla justamente de un sector que es intensivo y que en Venezuela genera o permea. Uno de los desafíos de los últimos años ha sido que eso permee de forma estructural y equilibrada la economía, pero genera un resultado que seguramente va a ser positivo a cierre de año, digo, en términos de crecimiento. Ese crecimiento, la gran pregunta es cómo lo haces amplio, cómo lo haces sostenible, cómo haces justamente que penetre en todos los sectores sociales y que no sea promotor de desigualdad. Y creo que es uno de los desafíos que tenemos al final en la economía y que desde el punto de vista de investigación económica, pues es un reto, ¿no? En cómo se toman medidas precisamente para que eso permee. Y una de las respuestas está en el control de la inflación, porque la inflación es precisamente eso, que golpea más a los hogares pobres, que es desigual en el impacto que hace, porque bueno, a la clase media le limita poder de compra, pero a los hogares pobres, pues realmente le está quitando opciones en la mesa. ¿Se puede controlar la inflación si se mantiene el status quo? ¿A qué me refiero con status quo? Si se mantiene esa licencia limitada, privada a Chevron como único operador norteamericano en la industria petrolera, con lo que tenemos hoy. Con lo que tenemos. Si no cambia absolutamente nada en materia económica, si no cambian incluso las políticas económicas, ¿se puede controlar la inflación? Es un desafío. La verdad es que el uso de herramientas o las herramientas que están a disposición desde el punto de vista de política son limitadas. El principal mecanismo de control ahorita de la inflación, que se convierte justamente en el manejo del tema cambiario con la licencia actual, es un desafío, pero bueno, ahí parte de lo que se ha estado trabajando es precisamente estos mecanismos alternativos de compras de divisas que permitan de alguna forma oxigenar el mercado a través de las stablecoins, de las cripto. Y bueno, justamente de forma prospectiva te puedo decir que el control de ese desafío y de esa presión justamente en el mercado cambiario es lo clave, es lo determinante para lograr disminuir, ¿no? el impacto inflacionario en los hogares. El año comenzaba con un dólar a 52 y fracción, 52 Sí. algo, no llegaba a 53. Sí. Hoy está en 243,57. Sí. ¿Te animarías a pensar cómo podría terminar el año? Bueno, seguramente, o sea, con el ritmo que estaba mostrando, lo que estamos viendo Sí. es una aproximación más en torno a los 300 bolívares por dólar. Cercano a los 300. Y eso obviamente hace que sea bueno, un tema justamente de planificación, Claro. de cómo los bolívares que tengo hoy Claro. los puedo aprovechar justamente en la medida en la que esa depreciación se continúa dando, ¿no? Claro. Jesús, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Román. Jesús Palacios es economista, es consultor, es profesor universitario. Son las 7:28 minutos de la mañana. Colocamos esto de Roy Orbison, Mujer Bonita. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Mañanita a cargo de Roy Orbison, 7:31 minutos de la mañana. En publicidad les quiero hablar de Grupo San Simón, que combina tradición y modernidad en cada proceso productivo. Sus plantas de leche, de carne, de aceite incorporan tecnología de última generación mientras mantienen la filosofía de trabajo familiar que distingue a la empresa. Cada producto que llega a los hogares venezolanos es resultado de esfuerzo, dedicación y visión a largo plazo. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Y Conexus es la empresa creadora del pago móvil interbancario y en estas 3 décadas y media a través de sus bancos aliados ha brindado a los venezolanos las mejores soluciones a la banca electrónica, desarrollando y estimulando a su gente a utilizar tecnología de vanguardia y cumpliendo con las leyes y regulaciones establecidas para operar en nuestro territorio. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y se acercan las fiestas, pero tus espacios, pregunto, ¿están listos para recibirlas? Decomundo tiene las soluciones más rápidas, eficaces y elegantes para transformar tu hogar, oficina o espacio comercial en tiempo récord. Desde papeles tapiz, pisos SPC, 3D wall covers y marble sheets, hasta revestimientos para exteriores como un deck WPC, wall cladding, grama, follaje artificial. Todo de la más alta calidad, listo para instalar y darle a tus espacios el cambio que merecen. Visita su showroom aquí en Los Ruices, en Caracas, y prepárate para recibir la Navidad en un lugar que refleje tu estilo. Decomundo, diseño que transforma, soluciones que inspiran. Cierro hablándoles de Gama. La parranda más grande de gaitas colegiales llega a Gama. 10 colegios, una pasión. Celebrar juntos la Navidad. Este jueves 27 de noviembre a Gama Plus ante Dubigis desde las 4 de la tarde. Entrada gratuita con stands de comida, colchones inflables, sorpresas y mucho, mucho más. Siente la Navidad como en casa con esta energía que une generaciones. Conoce más en @somosGamaB. Es Gama, de tu lado siempre. Unos segundos para escuchar a que la presente Valdemaro Martínez. Mejor. Elisa Rey. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.